El taller de dibujo Arteína presenta Estudio de proporciones, Vitruvio. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son mientras son y de las que no son mientras no son. Protágoras, siglo V a.C. Y con ese texto iniciamos el estudio de las proporciones, propuestas por Vitruvio. Pero, ¿quién fue Vitruvio? Marco Vitruvio Polión. Fue un arquitecto, escritor, ingeniero y tratadista romano del siglo I a.C. Es el autor del tratado de arquitectura más antiguo que se conserva, llamado Sobre la arquitectura, que consiste en 10 libros subdivididos en capítulos. En estos 10 libros, Vitruvio sienta lo que para él son las bases de la arquitectura. Además, establece que la arquitectura debe seguir las leyes de la naturaleza a la hora de realizar una estructura, y es el tercer libro donde Vitruvio se concentró en las proporciones del cuerpo humano. Él mismo nos dice: es imposible que un templo posea una correcta disposición si carece de simetría y de proporción, como sucede con los miembros o partes del cuerpo de un hombre bien formado. Redescubriendo a Vitruvio. Con el paso del tiempo, el tratado de Vitruvio quedó en el olvido, pero resurgió en el siglo XV, en la época del Renacimiento. Pero antes de su redescubrimiento, se estaba pasando por una de las peores etapas de la historia, un periodo donde abundaba la corrupción, la pobreza, la ignorancia, y además existía pestes, guerra, matanza, inquisición, y todo esto se suma el triunfo de la irracionalidad, todo bajo el dominio de la Iglesia Católica, quienes nos consideraban animales que actúan por instinto, ocultándonos la verdad a base de sufrimiento y muerte. A esta etapa se le denomina el oscurantismo. Pero hay una luz al final del camino. El Renacimiento es un periodo histórico donde se suscitaron grandes transformaciones estéticas, transformaciones intelectuales, transformaciones científicas y transformaciones culturales que marcaron el fin del oscurantismo. La razón humana adquiere valor supremo. En el Renacimiento, la religión deja de ser el epicentro de poder. Existe una concepción antropocéntrica, avances científicos, auge de las artes, y es este último el cual nos interesa más como artistas. Eso se debe a que pasamos de esto a esto, un proceso de evolución artística que duró siglos. Y de esto a esto. Pero ya, no hay por qué darle tanto palo al arte medieval. Además, cronológicamente hablando, después de una brillante era del arte de Grecia clásica, pasando por el influenciado arte de la antigua Roma, el arte paleocristiano renuncia a la perspectiva y a las proporciones en la figura humana. A pesar de eso, siempre se buscó encontrar otra vez lo ideal en la creación artística, y lo podemos ver en cómo se ha ido mejorando en el arte bizantino, pero aún nos muestra figuras estáticas. Y por otro lado, el arte románico tiene un aporte a esculturas monumentales, y el intento del arte gótico en humanizar las obras. Todo esto fue un proceso de evolución que duró 1000 años aproximadamente. De esta forma, la vuelta a las grandes obras y pensadores griegos y romanos se vio reflejada en la pintura, la escultura, las letras, la ciencia, la política en el Renacimiento. Se humaniza el arte, gana la humanidad, gana el conocimiento, gana la racionalidad. Ahí tienen el like de Miguel Ángel Buonarroti. En el periodo del Renacimiento encontramos una gran cantidad de personajes destacados, como ser Giorgio Vasari, Nicolás Maquiavelo, Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, Miguel Ángel Buonarroti, Sandro Botticelli. En el Renacimiento también surgen los humanistas, que fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural. Los humanistas dicen que las personas son seres racionales que poseen la suficiente capacidad para hallar la verdad y practicar el bien. Los precursores del humanismo fueron Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Dante Alighieri, y ellos se dedicaron a estudiar los textos del periodo de la Antigüedad clásica, ya que así creían que se podrían rescatar las disciplinas y escuelas del pensamiento greco-romano, que según ellos eran la fuente del conocimiento más puro.
Y fue Francesco Petrarca quien se encargó de volver a difundir las ideas de Vitruvio, un trabajo muy complicado ya que el texto estaba escrito en un latín técnico impenetrable y sin gráfico alguno. Luego el arquitecto artista Francesco di Giorgio Martini ilustró las proporciones propuestas por Vitruvio, y este es el resultado. El hombre solo se encuentra dentro de un círculo y ni sus brazos ni su cuerpo están extendidos en su totalidad. Luego también lo intentó Giovanni Giocondo, y estos son los resultados. En uno el hombre está solo dentro de un círculo y en el otro solo dentro de un cuadrado. Además, en ambos casos el cuerpo está estático. Es el turno del arquitecto Cesare Cesariano y nos muestra su ilustración del hombre dentro de un cuadrado, un poco pequeño, subdividido en líneas. Pareciera como si la figura humana estuviera forzada a encajar en el esquema. Francesco Giorgi, arquitecto, muestra a un hombre que está solamente dentro de un círculo que es pequeño y no le permite extender las extremidades. El hombre de Vitruvio por Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, un hombre que no necesita presentación, pero igualmente se los presento. Fue uno de los principales exponentes del Renacimiento italiano. Se destacó como anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Y aquí es donde comienza la gran batalla entre titanes en el combate renacentista. Vitruvio, después de haber derrotado a 3 rivales, ahora va contra el peso pesado de los pesos pesados, Leonardo da Vinci. Vamos a analizar los textos escritos tanto por Vitruvio y Leonardo y veremos sus diferencias y similitudes. El cuerpo humano lo formó la naturaleza, de tal manera que el rostro, desde la barbilla hasta la parte más alta de la frente, donde están las raíces del pelo, mida 1/10 parte de su altura total. La palma de la mano, desde la muñeca hasta el extremo del dedo medio, mide exactamente lo mismo. Esa medida es 1/10 parte del cuerpo entero. La cabeza, desde la barbilla hasta su coronilla, mide 1/8 parte de todo el cuerpo, y desde el codo al ángulo de la axila será la 8ª parte del hombre. Y como ya dijimos, es la 8ª parte del cuerpo total. En la cabeza, desde la parte superior del pecho al nacimiento del pelo, será la 7ª parte del hombre completo. El pie es la 7ª parte del hombre. Esa medida por 7 es la altura total del cuerpo. Desde la parte media del pecho hasta la coronilla, 1/4 parte. Desde la punta de los dedos hasta el codo, 1/4 parte. El ancho desde el hombro al otro hombro, 1/4 parte. Ya podemos ver las divisiones. La primera división es desde la cabeza hasta el pecho, luego desde el pecho hasta la entrepierna. Desde abajo de la rodilla al comienzo de los genitales será la 4ª parte del hombre. Desde la planta del pie hasta debajo de la rodilla será la 4ª parte del hombre. El ancho desde hombro a hombro es la 4ª parte del hombre. La cabeza, desde el mentón hasta la base de la nariz, mide 1/3 parte. Y desde las orejas hasta las raíces del pelo, la frente mide igual 1/3 parte, y con esta división más son 3 partes en el rostro del mismo tamaño, como la oreja 1/3 parte del rostro. Veamos la obra en general. El ombligo es el punto central natural del cuerpo humano. En efecto, si se coloca un hombre boca arriba, con sus manos y sus pies estirados, situando el centro del compás en su ombligo y trazando una circunferencia, esta tocaría la punta de ambas manos y los dedos de los pies, y que el espacio entre las piernas será un triángulo equilátero. Podemos también trazar un cuadrado. Si se mide desde la planta de los pies hasta la coronilla, la medida resultante será la misma que se dé entre las puntas de los dedos con los brazos extendidos. El comienzo de los genitales marca la mitad del hombre y encontramos el cuadrado respectivo. Mucho después aparecen nuevas teorías, que el hombre, o sea el humano, es el centro del universo, que el círculo representa lo espiritual, el cuadrado a lo terrenal,
4 esquinas, 4 elementos, tierra, agua, fuego y aire, que Vitruvio era un brujo, un Illuminati, un reptiliano, pero todo eso es como para otro video. Al final nos damos cuenta que el dibujo puede o no que tenga varios misterios, pero eso sí, es un estudio de proporciones digna del conocimiento de los artistas de hoy. Por tanto, si la naturaleza ha formado el cuerpo humano de modo que sus miembros guardan una exacta proporción respecto a todo el cuerpo, los antiguos fijaron también esta relación en la realización completa de sus obras, donde cada una de sus partes guarda una exacta y puntual proporción respecto a la forma total de su obra. Bien, Vitruvio, sos un genio. Vimos que hubo muchos otros autores que interpretaron los textos de Vitruvio de diferente manera. Se parece Gran Cali. Podemos decir que fue Leonardo da Vinci quien interpretó a la perfección a Vitruvio y hasta lo corrigió en algunos aspectos. No en vano eres llamado el genio Leonardo da Vinci. Bravo, Leonardo. Y como dijo Jaime Eutimio Parra, el cuerpo del hombre, o sea del humano, es la unión más cercana con su creador. Quizás a partir de allí se propuso el artista hallar la perfección geométrica oculta en su cuerpo, encontrando relaciones simétricas propias. Eso es todo por hoy. Conmigo será hasta otra ocasión. Nos vemos.